Vamos a hablar ahora de las consecuencias económicas de la guerra en Medio Oriente, porque hoy el barril de petróleo se llegó a transar a más de $100, un precio récord que no había sido visto desde el año 2022. Sin embargo, en las últimas horas el barril de petróleo volvió a bajar hasta los $90, esto después de que Donald Trump declarara que el conflicto está prácticamente terminado. Si hay conflicto en Medio Oriente, va a repercutir en el precio interno. Afecta a todos los bolsillos de todas las personas. Sube y sube. Este combustible está alertando y preocupando no solo a quienes lo utilizan en nuestro país, sino que en todo el mundo. De hecho, la jornada partió con el precio del crudo superando la barrera de los $100. Fin de semana hubo una escalada de eventos, partiendo con los ataques de Israel a Irán, a infraestructura de petróleo, y eso genera inmediatamente el shock de oferta, que puede ser el gatillante. Vemos que no hay señales de desescalada, más bien en que esto se pueda prolongar. Claro, fueron precisamente estos hechos del fin de semana que hicieron que el valor del petróleo Brent, que se transa a precio internacional desde el cierre del día viernes a la apertura de este lunes, subiera un 29%, disparando el precio del petróleo. La semana pasada vimos aumentos tanto en la gasolina como en el diésel. En el próximo ajuste de precios vamos a ver el impacto que ha tenido la guerra tanto en el precio del petróleo como en el tipo de cambio, por lo que esperamos un aumento de las gasolinas de alrededor de 25 y 30 pesos por litro, y en el caso del diésel en alrededor de 20-22. El pasado 4 de marzo, ENAP informó que la benzina de 93 subió 18 pesos. La próxima variación la sabremos el 25 de marzo, donde los analistas ya esperan otra alza. En primera instancia afecta directamente al sector de transporte, y ya dependiendo de la duración que vaya a tener el conflicto en Medio Oriente, vamos probablemente a ver un traspaso de estos efectos a otros sectores. Además hay un efecto por el tipo de cambio, donde se importan cosas en dólares, por lo tanto aumentan los precios. Una historia lamentablemente conocida que vivimos en 2022, cuando el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania llevó al alza el valor del petróleo y el dólar. Que sube todo. Sí, exactamente, sube todo lo que sea, sube. De repente, no sé, para la comida o para el mercado va a ser menos, porque todo sube, pero el sueldo no. Es normal una reacción volátil del petróleo ante estos eventos. Sin embargo, si vemos que persiste más allá de 4 semanas, empezamos a ver 1, 2, 3 meses que se extienda estos problemas, y esperaríamos que impacte principalmente a la benzina en un comienzo y luego en un plazo de 2-3 meses a la inflación general del país. Así fue la apertura este lunes en Wall Street. Poco ánimo, ya que la bolsa iba a la baja, como varios otros en el mundo golpeados por el conflicto y por el alza de precio del petróleo. Pero durante la tarde... Creo que la guerra está prácticamente terminada. No tienen armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea. Y es que las declaraciones del presidente de Estados Unidos puso paños fríos, al menos al precio del petróleo internacional, que bajó a $90 y dio un aire a las bolsas. Habrá que esperar cómo se desarrolla el conflicto y cuál podría ser la afectación al precio del crudo y, por consiguiente, a la economía de su hogar. Vamos a cambiar de tema. El próximo 26 de abril la jornada laboral volverá a reducirse. Pasa ahora a las 42 horas semanales como parte de la implementación gradual de la ley de las 40 horas. Bueno, la Dirección del Trabajo emitió un dictamen que establece cómo tendrá que aplicarse esta nueva rebaja. Si no hay acuerdo entre las partes, deberá reducirse 1 hora de trabajo en algunos días de la semana. Una interpretación que es cuestionada desde el empresariado. Fue tema de conversación entre los trabajadores en 2024 y ahora nuevamente vuelve a estar en primer plano. Hablamos de la implementación gradual de la ley de 40 horas, que este próximo 26 de abril contemplará la tercera reducción horaria, que definirá la jornada máxima de 42 horas. No esperamos la gradualidad, lo hicimos bajamos de las 45 a 40, la verdad es que se produce más. No sé cómo lo irán a hacer en la mayoría de los trabajos en realidad. No sé si van a acortar la jornada en horas de la tarde. Lo importante es que el empleado no la separe en minutos,
o media hora diaria, 20 minutos. Algunos ya la implementaron y otros están en proceso. Frente a esto último, la Dirección del Trabajo emitió a fines de febrero un dictamen que establece que la adecuación de la jornada debe realizarse de común acuerdo entre empleadores y trabajadores. Ese entendimiento, además, deberá quedar por escrito y respetar los marcos que establece la normativa. La interpretación de la normativa para implementar la reducción de la jornada laboral debe entenderse como una regla única que determina que, a falta de acuerdo, el tiempo de reducir debe distribuirse en periodos de 1 hora por día. Esta regla debe ser aplicada independientemente de la jornada pactada, hasta alcanzar el límite de 40 horas. Las partes pueden decidir cómo quieran reducir la jornada de trabajo. El punto es, sin acuerdo, quien debe aplicar esta reducción es el empleador, pero con una instrucción que le da la ADT y que le dice, mire, usted tiene que reducir esas 2 horas en 1 hora en cada día. El pronunciamiento surgió a partir de una consulta formulada por dirigentes de la rama del comercio de la CUT y está destinado a aclarar cómo deberá aplicarse en la práctica la rebaja, que según el calendario deberá realizarse hasta el 26 de abril de 2028, cuando se completen las 40 horas, mandato que generó preocupación en el sector empresarial. El nuevo dictamen de la Dirección del Trabajo introduce criterios más rígidos sobre cómo aplicar esta rebaja cuando no hay acuerdo, lo que abre dudas para empresas que ya operan con jornadas de 44 horas o menos. En ausencia de acuerdo, corresponde aplicar ese criterio y no una decisión unilateral del empleador. Estas interpretaciones buscan dar certezas para que la ley se cumpla y para que este avance en derechos laborales. El dictamen regirá una vez se establezcan las 42 horas de jornada y ampara exclusivamente a trabajadores que mantienen un vínculo laboral sujeto al Código del Trabajo, exceptuando modalidades de honorarios y funcionarios públicos. De no respetarse la reducción horaria, el trabajador puede hacer su denuncia en la Dirección del Trabajo. Podría eventualmente, exigirle que pagara horas extraordinarias. O sea, esas 2 horas que el empleador no redujo son jornada extraordinaria. Si él trabajó la hora, hay que pagar cada una de esas horas con un recargo del 50%. Una nueva reducción horaria en el marco de la implementación de la ley de 40 horas, que esta vez establece márgenes más estrictos cuando faltan 2 años para completar lo que establece la normativa. La Superintendencia de Salud publicó en el Diario Oficial el Indicador de Costos de la Salud, el ICSA 2025, que alcanzó 3,5%. Y este porcentaje es el tope máximo de alza que las ISAPRES van a poder aplicar en el proceso de adecuación del precio base 2026. Un incremento que se va a ver reflejado en la cotización que se debe pagar en el mes de junio. Este indicador mide la variación real de los costos de las ISAPRES y cada una deberá determinar si aplica alzas y en qué porcentaje, pero siempre dentro de este tope. Luego la superintendencia verifica si lo informado se sostiene con los costos reales.